Pero para hablar ya en términos generales sobre la situación de la prensa en el Perú, estamos en comunicación con el doctor Roberto Pereira, destacado abogado penalista. Doctor Pereira, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, a sus órdenes. Gracias por su gentileza. Bueno, en términos generales, doctor Pereira, ¿cuál es la situación de la libertad de prensa en el Perú? Y sobre todo, ¿cuál es la amenaza que se cierne sobre ella en base a proyectos promovidos en el Congreso de la República? Bueno, yo creo que en general hay un ambiente hostil contra el ejercicio de la libertad de información, sobre todo, que se ha ido acentuando de un tiempo a esta parte y que yo pronostico, ojalá me equivoque, se va a acrecentar aún más o se va a agravar aún más conforme ingresemos o conforme avancemos ya en el periodo electoral, ¿no? Y esto parte básicamente de autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, a través de la presentación de una serie de proyectos de leyes que claramente contradicen la libertad de expresión, tratan de incrementar las penas, por ejemplo, de los delitos contra el honor, que son los típicos delitos que se usan contra la labor de la prensa. En otros casos, lo que se ha pretendido es rebajar, digamos, los estándares de protección de la libertad de expresión. Se ha pretendido también incrementar figuras o agregar figuras penales, duplicando las que ya existen, con un claro propósito de generar una situación de inseguridad frente a eventuales denuncias que se puedan hacer, ¿no? Y de autocensura también. Sin duda, o sea, lo que se busca con todas este tipo de medidas, sean legislativas o sea del Poder Ejecutivo, es finalmente eso, es la autocensura, no solamente acallar al periodista en concreto con el cual el funcionario público discrepa, sino además dar un mensaje a todos los demás a que no se informa sobre determinadas cosas o sobre determinados personajes, ¿no? Por ejemplo, vemos permanentemente un lenguaje muy agresivo de algunas autoridades del Poder Ejecutivo, de algunos ministros sobre todo, frente al trabajo de la prensa. El alcalde de Lima también incurre sistemáticamente en esa práctica. No entienden que los funcionarios públicos están sometidos a un control por parte de la prensa y la ciudadanía, sin duda, que tienen un deber de tolerancia frente a injerencias en ámbitos, digamos, que a privados, por ejemplo, no se les podría, no se podría tratar, digamos, tratar de privado, pero un funcionario público se expone. Es parte del concepto de funcionario público el que estén sometidos a un máximo escrutinio y por lo tanto tienen un deber de tolerancia frente a eso, ¿no? Claro, estamos conversando con el doctor Roberto Pereira, abogado penalista, sobre la situación de la libertad de prensa en el Perú y la presentación de algunos proyectos que pueden ser contraproducentes justamente para esta libertad, no solamente en el Congreso, sino también accionar del Ejecutivo. Doctor Pereira, usted ha dicho que esta situación podría agravarse básicamente ya a puertas de la campaña electoral. ¿Por qué motivos? ¿Qué factores podrían influir aquí para que esto se agrave? Es que lamentablemente vivimos en un contexto donde la política se ha deteriorado, la política ha sido impactada por el crimen organizado, la política se ha visto muy debilitada por el ingreso de personas absolutamente inescrupulosas en todos los partidos. Vemos la lista de mochazuelos, por ejemplo, en el Congreso de la República. Ahí es muy mochazuelos es un fenómeno democrático en el sentido de que todos los partidos, digamos, tienen sus mochazuelos. Entonces, ese deterioro de la política, esa tendencia de la política a incurrir en ilegalidades, a incurrir en temas que lindan ya con el delito, hace que la prensa reaccione e informe. Entonces, eso va a generar una reacción sin lugar a dudas de la gente que está pretendiendo postular o repetir el plato, digamos, en algunos puestos de elección popular o incluso en puestos de designación, en el Ejecutivo o en los gobiernos locales o regionales. Entonces, yo creo que ese fenómeno de la prensa que investiga y que da a conocer esos hechos frente a este deterioro, este empobrecimiento sostenido que hemos tenido en la política en el país, donde cualquiera ahora puede ser un congresista
congresista, a un ministro, ¿no? Vinculado a ilicitudes, vinculados a delitos o organizaciones, es un cóctel muy peligroso para la libertad de expresión, porque va a haber una reacción por parte del poder para tratar de que esto no se divulgue, no se conozca, y para tratar de sancionar a la prensa que se atreve a poner en conocimiento público estos hechos, ¿no? Y doctor Pereira, ¿qué herramientas legales le quedan finalmente a los periodistas, a los comunicadores? Porque cuando uno revisa la información, y aquí les estamos contando a los oyentes y televidentes el informe que hemos presentado de nuestro compañero Mariano Calvera, señalan, por ejemplo, cifras importantes, aproximadamente entre 30 a 35 periodistas que son enjuiciados anualmente por difamación, pero el 80% de ellos finalmente son absueltos. Entonces, estamos buscando qué cosa, o estamos yendo a procesos sin fundamento, a igual de fondo ir a una censura indirecta. Sí, bueno, ese es un fenómeno muy grave el que comenta y el que está en el informe de Mariano, porque lo que busca, esto además está documentado ampliamente, lo que buscan muchas veces los funcionarios públicos no es tanto una condena al periodista, lo que buscan es tenerlo procesado, ¿no? Es lo que se conoce en derecho penal como la pena del banquillo, ¿no? Sufre la pena del proceso, ¿no? Te tengo procesado con una amenaza de reparación civil de millones de soles, ¿no? Gasta en abogado, distrae tu actividad y además doy un mensaje al resto para que no se meta conmigo o no trate de tener nada materia. Y esto pasa porque el Poder Judicial admite de manera absolutamente mecánica y irresponsable cualquier tipo de querella que se presente sin hacer un análisis riguroso antes de abrir el proceso. No, yo creo que ahí está fallando el Poder Judicial, porque además hay una norma del Código Procesal Penal que le obliga al Poder Judicial, a los jueces, a calificar la demanda para ver si tiene algún tipo de fundabilidad o no, o de razonabilidad. Y claramente la gran parte de estas denuncias, estas querellas que se plantean por delitos contra el honor, carecen absolutamente de fundamento y deberían ser rechazadas de plano. Sin embargo, esto no está ocurriendo, ocurre excepcionalmente, o cuando ocurre, los querellantes apelan y las salas superiores revocan la decisión y ordenan abrir los procesos judiciales, ¿no? Yo creo que ahí hay una deuda pendiente del Poder Judicial en la protección de la libertad de expresión, ¿no? Doctor, ¿y cómo toma el hecho de que hasta ahora, no sé, ya perdí la cuenta yo francamente, la Presidenta de la República no brinde una conferencia de prensa para conversar con los periodistas sobre temas obviamente que son fundamentales y que de seguro, ¿no?, van a ser incómodos a la jefa del Estado? Bueno, no me extraña, ¿no?, dado ya el demostrado talante antidemocrático de la Presidenta de la República, ¿no?, que se niega a dar entrevistas, agrede a la prensa, ¿no?, califica a la prensa como estar asociada con fuerzas oscuras que pretenden desestabilizar, ¿no? Y bueno, y no lo hace teniendo además la obligación de hacerlo, porque es una funcionaria pública que tiene la obligación de rendir cuentas a través de la prensa, que es el vehículo, digamos, institucional que tienen las democracias para dar cuenta a la ciudadanía. Es una presidenta que ha mentido, lamentablemente, y yo creo que eso le inhibe a ella de poder enfrentar a la prensa con solvencia y dar explicaciones de sus actos, ¿no? Claramente eso es una actitud antidemocrática que creo yo debemos rechazar y exigirle que responda y que dé la cara a la prensa, que es el vehículo, como digo, a través del cual en las democracias la población se entera y se genera un debate público informado, ¿no? Y cada uno de ellos saca sus propios resultados o conclusiones. ¿Podemos mirar en la región para compararnos con qué país? ¿Vamos rumbo a qué tipo de panorama? Solo para cerrar esta pregunta. Bueno, hay regímenes claramente hostiles a la prensa, ¿no? Como, qué decir, el régimen venezolano, ¿no? El régimen de Nicaragua, ¿no? Que son países que claramente, Cuba, ¿no? Hay una hostilidad hacia la prensa de proporciones, ¿no? Entonces yo creo que, si bien es cierto, no pretendo tampoco decir que somos como esos países, pero yo creo que la tendencia... ¿no? Si me preguntan por la tendencia, yo creo que esa es la tendencia, ¿no? A seguir el ejemplo de esos regímenes autoritarios que tienen una confrontación permanente con la prensa, cuando la prensa en realidad no ha inventado nada. La prensa no ha inventado los Rolex, ¿no? La prensa no ha inventado que fue un préstamo y después no fue un préstamo, ¿no? La prensa no inventa el uso de determinados bienes del Estado, en fin, todo lo que conocemos que se ha imputado a la Presidenta de la República, a determinados ministros, no ha sido invento de la prensa. La prensa lo único que ha hecho es hacer su trabajo
como le corresponde a la prensa en cualquier democracia, ¿no? Entonces, los funcionarios públicos deberían entender en este país, y si no lo entienden, deberían dedicarse a otra cosa, o los políticos también, de que el hecho de ejercer la función pública implica un debilitamiento, un menor umbral de protección de sus derechos, y que la opinión pública sí tiene el derecho de investigarlos, tiene el derecho de fiscalizarlos y de entrometerse en esos ámbitos, porque es parte del juego democrático, ¿no? Bueno, doctor Pereira, un gusto poder estar con usted aquí en la Rotativa del Aire. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Conversábamos con Roberto Pereira, abogado penalista. 1:40.